Bueno, entonces esta situación que en definitiva implica un acontecimiento terrible para la vida del personaje, se reprime en la psiquis, ¿no? En el aparato psíquico, sin pedir permiso lo hace solo, la mente lo hace sin pedirnos permiso, para evitar justamente el reconocimiento de una realidad tan brutal como es que sus hijos están muertos y que murieron en manos de su mujer, que además ya había tenido algunos episodios anteriores, fundamentalmente en el incendio del departamento en el que vivían antes. Él no pudo ver ninguna de esas situaciones y entonces, bueno, la culpa de no haber evitado esto que sucedió lo llevó a la situación en la que estaba, ¿no? Entonces el médico ensaya, podríamos decir, como en una sesión psicoanalítica, nada más que llevada al extremo, ensaya un escenario. Es decir, lo deja, podríamos decir, jugar a ser el personaje que cree ser, ¿no? Él cree ser un detective que va a investigar lo que ocurre en este lugar. No está descontextualizado ese rasgo paranoide, digamos, porque en realidad él cree que ahí se practican lobotomías y que se vulneran los derechos de las personas, ¿no? Pero son todas especulaciones que lejos de estar cerca de la realidad, digamos, lo precipitan a una serie de infortunios, de dudas, de sospechas, incluso sospecha de su propio compañero, que luego revelaremos al final de la película que es su propio médico psiquiatra. Y la escena llega hasta un punto en el que él se encuentra finalmente en el faro, ese lugar donde él cree que se practican atrocidades con las personas, y se encuentra de frente a su propio ser, digamos, ¿no? Y bueno, esta subjetividad, la subjetividad del loco, ¿no? Que es una subjetividad de una manera construida, es cómo miramos al sujeto que está loco, pero también cómo miramos al sujeto que está sano, se revela todo de una sola vez en ese lugar. Y él en ese golpe, porque la razón, digamos, la lógica, le demuestran que justamente todo lo que ha construido es un error, ¿no? Ahí interviene también la creencia, ¿no? Porque él se resiste, se resiste y se resiste y se resiste hasta que finalmente, digamos, es contundente la lógica de lo que le está planteando el médico, que él, digamos, cae desmayado, se despierta pudiendo recuperar ese justamente acontecimiento traumático, ¿no? Pareciera, porque yo decía tiene características de lo psicoanalítico porque eso que estaría alojado en el inconsciente de alguna manera se revela conscientemente y él recupera su identidad actual, ¿no? Presentificada. Y ahí aparece un poco el tema nuestro, digamos, ¿no? La subjetividad, ¿no? Eso que en cierta medida eh, decimos eh, es lo que otros dicen que somos, ¿no? Yo apuntaba la vez anterior que sería muy dificultoso seguir diciendo yo soy si no hay un otro que me reconozca, ¿no? Y en ese reconocimiento, y acá en la película lo podemos ver en dos partes, digamos, el reconocimiento de DiCaprio o de Teddy Daniels como un detective o el reconocimiento de Teddy Daniels como un justamente, ¿cómo se dice esto? Un interno, digamos, una persona que está ahí para sanarse, del verdadero Teddy Daniels, uno podría decir, bueno, finalmente hay dos miradas respecto a un mismo sujeto, dos miradas que constituyen a ese sujeto. Eh, y ahí aparece en esa cuestión, bueno, quién soy y quién desean que yo sea, digamos, ¿no? Porque él es un interno que
que obviamente no se percibe como tal, él sigue creyendo que es un detective, él cree que va a investigar, de hecho aparentemente esta experiencia ya la habían repetido varias veces, porque el médico le dicen, esto se volvió, ya lo hicimos varias veces y tengo esperanzas de que podamos hacerlo, de hecho, de que podamos curarte, de hecho esta es la última vez, dice, porque esto se repite como una cinta, como una película, ¿no? Una y otra vez y volvés hacia atrás, ¿no? Volvés hacia el comienzo, le dice, ¿no? Y tenemos la esperanza de que esta sea la última. Y ahí aparece el final enigmático, en donde eh, ocurren dos cosas. O vuelve a reiterar la represión, digamos, del acontecimiento traumático, y vuelve a pensar y a creer que él es un detective que está investigando, o decide, y acá sí, digamos, la palabra decide la emparejo con la decisión voluntaria, decide eh, justamente parecer loco, porque la frase final indica eh, una duda, ¿no? Él dice, y cito textual, es mejor vivir este, de alguna manera creyendo que, que uno está investigando un homicidio, que está investigando, digamos, una situación terrible, que vivir como un monstruo, ¿no? Y apela a la monstruosidad como todo eso que mencioné, como el no haberse dado cuenta, como el haber matado a su mujer, digamos, ¿no? Bueno, entonces, también como recurso frente al final de la película me parece interesantísimo, porque más allá de si él se hace el loco, digamos, si está curado o no lo está, en algún punto hay una decisión, que uno la podría pensar así, digamos, ¿no? La decisión de decir, bueno, es mejor vivir pensando en otra cosa que pensar en los errores, que pensar en todo eso que no nos gusta de nosotros mismos, lo cual es reprochable también, pero, pero es un gran mensaje, digamos, ¿no? Porque sigue poniendo en el eje la cuestión psicológica. Es una película psicológica y me interesaba mostrárselas porque quizás muchos la vieron, otros no, porque es una película que nos mantiene tensos hasta el final, es decir, es una película interesante de ver, pero al mismo tiempo nos permite también sacar algunas conclusiones, una de las cuales, les decía, es esta cuestión de lo subjetivo, digamos, ¿no? ¿Por qué un sujeto debiera amoldarse o adecuarse a una forma de ver la subjetividad cuando muchas veces hablamos de la diversidad, ¿no? En la igualdad? ¿Qué significa cuando decimos, bueno, en la educación hablamos de diversidad en la igualdad? Que somos diferentes y que en esa diferencia hay un montón de presupuestos. Quizá el presupuesto más importante es que todos somos seres humanos y ese es el presupuesto de igualdad, digamos, no de igualación. Y en esa condición, digamos, diversa, que a veces, de la cual a veces hablamos demasiado, porque yo creo que al ser obvio no debiéramos decir tanto, hay también un discurso normativo, normalizador, si quieren, que en cierta medida nos dice cómo debemos ser y cómo debemos actuar. ¿De qué se hubiese salvado DiCaprio al curarse y se hubiese salvado de una intervención final, de una intervención quirúrgica final, de una lobotomía que lo iba a dejar este, idiota para toda su vida, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la cuestión de fondo, esta era la ejemplificación de lo que veníamos diciendo, ¿no? Ser sujetos significa una complejidad de situaciones, significa una complejidad multicausal. Se es sujeto solo psíquicamente, se es sujeto solo físicamente, se es sujeto solo socialmente. Quizá la respuesta esté en que somos todo eso.
somos sujetos sociales, somos sujetos psíquicos, somos sujetos físicos, que ninguna de esas partes son escindibles, pero al mismo tiempo pareciera que la pérdida de la razón ataca de una manera particular la subjetividad. Y acá entiéndase subjetividad como identidad. Digamos, pareciera que perder la razón significaría no ser más quien era. Y lo podemos ver en las personas que de alguna manera sufren o padecen algún trastorno, pero también en aquellos ancianos que progresivamente pierden la lucidez o que padecen Alzheimer y que escuchamos habitualmente decir, bueno, estas personas han perdido algo, ya no son ellos, ¿no? Ya no es el abuelo que yo conocía, ¿no? Porque parecería que algo de lo identitario se licúa o se pierde en ese tipo de conductas. Es un tema interesantísimo para seguir trabajando y para seguir pensando. Como verán, no hay respuestas definitivas en esto que estoy diciendo, eh, pero la pregunta sigue estando presente, digamos, ¿dónde se aloja nuestra identidad? ¿Dónde se aloja nuestra subjetividad? ¿En el discurso que los otros hacen de nosotros? ¿En nosotros mismos y nuestra percepción de la realidad? ¿En determinados parámetros? En fin, creo que acá de alguna manera estamos hablando de cosas que parecen similares y no lo son, digamos, ¿no? Uno podría también preguntarse aquí, bueno, ¿qué nos hace ser sujetos o qué nos hace ser hombres? Y habría que ver si nos estamos preguntando lo mismo. Si la subjetividad es parte de un discurso construido, entonces no estamos hablando de las características esenciales de las personas. La segunda pregunta sería, ¿es posible pensar en características esenciales sin pensar en los discursos hegemónicos? Bueno, son distintas preguntas que nos abren a diversos interrogantes. Con esto quiero mostrar la complejidad, que no alcanza con decir subjetividad dos puntos es tal cosa, porque todas estas cuestiones se entremezclan. A DiCaprio lo que le pasa es que la mirada de los otros lo constituye. En un momento de la película lo constituye como un detective y en un momento de la película lo constituye como un interno, como un loco que tiene que curarse. Son dos miradas distintas y esas dos miradas son las que nos hacen ver la película de distinta manera. Hasta el momento en que nosotros pensamos que es un detective, porque esa idea de subjetividad, ese discurso, y aquí aparece otra cuestión interesante, esa idea de sujeto, del sujeto DiCaprio a lo largo de toda la película, nos incluye también a nosotros. Nosotros creemos el discurso hegemónico. Nosotros creemos que él es un detective. Nosotros sospechamos del médico. Nosotros pensamos que en ese lugar se hacen cosas terribles hasta que de repente esa mirada que el otro tiene sobre el sujeto cambia y con ese cambio también cambiamos nosotros. Y nos damos cuenta de que ese sujeto es un sujeto diferente, de que es un interno que tiene que sanarse. Bueno, un poco para ilustrar esto que venimos trabajando. No los entretengo más, les dejo un gran saludo y que tengan una muy buena semana.